vamos a hablar de sexo. ¿Cómo aprendieron ustedes sobre sexo? ¿Se acuerdan? Esas primeras conversaciones incómodas, tal vez con los amigos, en una revista, en alguna película. Y eran conversaciones siempre incómodas, rara vez con nuestros padres, al menos en el caso de mi generación. Y habitualmente enfocadas en el riesgo, en las enfermedades de transmisión sexual, en el embarazo. No vayas a quedar embarazada, no vayas a dejar embarazada a tu polola. Era como si fuera algo malo. Era una educación sexual basada en el miedo, basada en el riesgo. Y sin embargo hoy el paradigma está cambiando. Los adolescentes y las adolescentes tienen ideas distintas con respecto al sexo que las generaciones anteriores. Y los adultos, aparentemente, todavía no están del todo preparados para este tipo de conversaciones, porque el paradigma de la educación sexual, particularmente en el caso de los adolescentes, está transitando desde el riesgo hacia el placer y el disfrute. En mi experiencia clínica, yo trabajo en el centro de adolescencia de Clínica Alemana, donde recibimos un montón de pacientes adolescentes y los motivos de consulta tienen que ver con un montón de cosas y entre ellas también lo que tiene que ver con prevención de embarazo y con temas de sexualidad. A diferencia de años atrás, hoy día muchas vienen acompañadas de sus madres. Muchas mamás no conversan respecto a lo que es sexualidad, pero sí dicen, está pololeando y quiero que se proteja. Ese es un tremendo paso, o sea, años atrás no nos ocurría y por lo tanto se embarazaban las adolescentes. Hoy día no. Hoy día también las cifras del INJU muestran una proporción enorme de uso de anticonceptivo. Ha bajado o se ha mantenido igual la edad de inicio de actividad sexual, ¿no es cierto? Está la actividad sexual penetrativa y la no penetrativa, cosa que nunca jamás se había tocado el tema, pero hoy día se habla, hoy día los adolescentes conversan de estas cosas y por lo tanto los adultos tenemos que estar atentos a las necesidades que ellos tienen, a las dudas que plantean. Es difícil porque nosotros no estamos preparados para conversar de estos temas. Como papá y como mamá y como adultos en general, ¿cómo lo enfrentamos? ¿Qué consejos puedo dar? Con naturalidad. Nosotros hemos ido migrando desde el concepto de la sexualidad enfocada desde el riesgo hacia un desarrollo de una sexualidad plena. Esto probablemente ha tenido que ver con los cambios culturales que han ocurrido no solamente en Chile, sino que en el mundo en relación a la equidad de género. Entonces las mujeres estamos muy empoderadas en relación al consentimiento, ¿no es cierto? A que sí, que no, y cuando sí, estamos empoderadas en cuanto al derecho a autocuidado de nuestro cuerpo es nuestro. ¿Y cómo hacemos para que los varones se sumen a esto? Y ese es el llamado de hoy. Enseñemos para que tengamos una sexualidad plena de nuestros adolescentes en forma completa, o sea, integrando lo que es consentimiento, la no violencia, el desarrollo de masculinidades sanas. Los hombres nosotros como sociedad estamos en deuda con los hombres. Tienen ellos probablemente un sello cultural muy fuerte en relación a que tienen que ser fuertes, que tienen que no expresar sus emociones. Cada día un poquito tienen más espacio, pero es un espacio bastante limitado. Además, los hombres creen que tienen que sabérselas todas y que tienen que ser espectaculares en el sexo, pero las mujeres no venimos con un manual, por lo tanto, es importante poder conversar, conocer, saber. Esto es una cosa que se conversa en pareja. Nosotros, como adultos, deberíamos poder conversar con nuestros hijos y con los adolescentes que tenemos alrededor nuestro para promover este tipo de conducta. Empezar a hablar un poco del cuerpo, empezar a hablar del placer, empezar a hablar de que las terminaciones nerviosas no están en los genitales y de las mujeres no está en la vagina, sino que todo el cuerpo es una terminación nerviosa que tiene que ver con el placer. Y en relación, por ejemplo, el tema del orgasmo, que también es un tema que se toca re poco. ¿Tiene que haber siempre orgasmo? ¿No tiene que haber siempre? ¿Qué es el orgasmo? Un montón de temas que los adolescentes necesitan información. Tenemos que, en lo posible, ser claros con esto
y si no podemos ser claros, buscar ayuda. Es sumamente interesante ver cómo las conversaciones con respecto a sexo están cambiando. Y hoy los adolescentes y las adolescentes están interesadas también en conocer sus cuerpos, en el disfrute, en el placer, en la responsabilidad emocional, y no solo en las consecuencias más inmediatas del sexo que las generaciones anteriores tenían en la cabeza, como las enfermedades de transmisión sexual y el embarazo adolescente, que por cierto siguen siendo preocupaciones. Pero hoy la conversación tiene un centro que es distinto. La pregunta es cómo nuestra sociedad, muchas veces muy conservadora, va a transitar hacia esas conversaciones, porque mal que mal, somos nosotros, quienes somos padres, quienes tenemos que tener estas conversaciones sobre sexo, placer y disfrute con nuestros hijos y con nuestras hijas. Y probablemente son conversaciones para las que muchos no están preparados. Por eso es importante conversar sobre estos temas y transitar hacia una sexualidad que esté basada en el goce, en el disfrute y por supuesto en la responsabilidad emocional.